Y vamos pues a nuestros comentarios, algo. Comentarios inflacionarios eran esta vez, perdón, se me olvida. Ya se nos van a acabar las rimas para comentarios, se los prometo. Y una vez que se acaben, no olviden que Razonar es radical. Una vez que se acaben, pues ya se quedarán solo con el nombre de comentarios temerarios. Y arrancamos. Rommel Riquelme, vaya nombre. Rommel Riquelme 9184 dice: explíqueme cómo un ejército que no puede en más de 3 años con un país como Ucrania, más allá del apoyo militar que tiene este último, podrá con algún país europeo miembro de la OTAN en esa futura agresión o invasión que muchos gritan a los 4 vientos. Y yo le respondo, mira, la defensa de Ucrania y de Europa no tiene planes, Rusia no tiene planes de invadir a ningún país de la OTAN. Y aquí meto como paréntesis, si tuviera esas intenciones, sería mediante un ataque nuclear directamente. Pero no tiene planes de invadir a ningún país de la OTAN, sino de momento a Georgia y Moldavia, 2 países cuyas elecciones ha manipulado para evitar precisamente que entren en la OTAN y poder imponer gobiernos títeres, como intentó hacerlo en Ucrania, le salió mal con el Euromaidán y desde entonces inventó la historia del ucronazismo y todo eso, de lo cual, por cierto, estoy escribiendo un Substack, porque además estoy escribiendo un Substack, como si fuera poco. Ya saben ustedes que tengo poco que hacer, entonces me preguntaban sobre la remera Serenity tiene algo que ver con la película que siguió a la serie Firefly, y le explicaba yo que más bien tiene que ver con la serie. La serie para mí es legendaria, la serie para mí es una de las mejores series de ciencia ficción que ha habido, jamás, solo tiene 14 capítulos, que los he visto 2 o 3 veces cada uno, y sé que hay una película que nunca he podido ver, que se llama Serenity, y que trata precisamente de amarrar el universo Firefly, ¿no? Y luego, me dice M4RT9N. He de preguntar de curioso, no era ese, si la remera Serenity tiene algo que ver con la película que siguió a la serie Firefly. No, tiene que ver con la nave era la Serenity, ¿no? Firefly es que es una maravilla, tienen que verla, pero si no se las voy a contar, pues se las cuento el día de mañana. Saludos, ¿cuál es su valoración de Eric Clapton como guitarrista y autor en general? Y mi respuesta es un guitarrista excelente y creativo. Como autor es menos memorable, aunque tiene Bell Bottom Blues, Tears in Heaven y una parte de Laila, que no la escribió completa, pero no es creador de grandes éxitos. Cuenta Anónima 1015 dice, una pregunta, Mauricio, aquí en YouTube hay un canal que siempre dice que Joe Biden deportó más que Trump. Mi pregunta ¿es cierto eso? Esto es interesante porque lo que hace es ponerlo en una especie de competencia por números. Y lo que le digo yo a Cuenta Anónima 1015 es, no lo sé y no importa. La pregunta es si las deportaciones se ajustan a la ley de Estados Unidos y las leyes internacionales o no. Y aquí les voy a decir una cosa, todos los países que reciben inmigración deportan gente. Los deportan cuando son delincuentes, los deportan cuando venían huyendo de la policía. Los deportan en muchísimas circunstancias. Entonces, lo importante no es a cuántos deportas, sino si lo estás haciendo de acuerdo a tus leyes y si tus leyes son lo suficientemente razonables para no afectar a gente inocente, ¿no? Pero, entonces, los numeritos, que juegan a los numeritos no son gente fiable, ¿eh? Risotadas G4B me dice, este hombre, Mauricio, ese hombre, no me ha explicado por qué dieron la vida por Jesús todos los que le siguieron. Si algo era mentira, ¿quién va a dar la vida? Y luego le respondo, explícate por qué dan la vida por Alá todos los que siguen a Mahoma. Si es mentira, ¿quién va a dar la vida? Y mira, por decirlo rápido, porque ya no lo metí, pero te lo añado, es que si no sabes que es mentira, puedes dar la vida por ello creyendo que es verdad. Y así de simple.
William Arredondo, 6833, ya parece que te vas a comparar con Inna. Ni siquiera la señorita Afinogénova, ¿no? O la periodista Afinogénova. Te vas a comparar con Ina, y con una N, se escribe con dos. A mí me encantan los que escriben sobre alguien, a quien defienden o atacan, pero no saben escribir su nombre. Los que no saben escribir Dawkins, o Hawking, o Ina, en este caso. Pero no, mi respuesta a él, pues sí, tampoco es larga, es muy simple. Por supuesto que no, yo soy un tipo honesto. Pobre pero honrado, como decían en mi pueblo. Pithecanthropus 4537 nos dice: Maestro Schwartz, no soy maestro y no soy Schwartz con T, sino sin T, RZ y con S mayúscula en general. Bueno. ¿Usted qué opina acerca de los que dicen sobre la ineficacia de la socialdemocracia, que al aplicarse en una sociedad, los accionistas de las empresas que empiezan a pagar impuestos justos tienden a migrar a otros países, a otros estados, e inversiones más rentables, dejando al país sin fuentes de financiamiento? Y le digo, mira, Pite. Pithecanthropus, pero de cariño le decimos Pite. No importa lo que yo opine, simplemente no es cierto. Repito, pero ya lo he dicho en alguna ocasión. Si así fuera, las empresas huirían de Alemania, Australia y Japón, que son países que tienen un 30% de impuesto corporativo, y se irían a las Bahamas, que tiene 0%. Y eso no pasa. Tener impuestos corporativos bajísimos no atrae empresas. Anguila, las Islas Caimán o Bermuda también tienen 0% de impuesto corporativo y no atraen inversiones. Es un cuento no de los accionistas, sino de los minillos youtuberos que creen que defendiendo a las empresas les van a echar un hueso por ahí. VisualPolitik, Rayo, La Calle, toda esta gente, que es gente, a ver, que pueden vivir bien porque le cobran a todo el mundo por respirar, pero que a los niveles de los señores a los que defienden pues son don nadies totales. Y luego dice Alfredo Revilla, 6332, con mucho respeto, muchas gracias. ¿Cómo quisieras que fuera funeral? Saludos desde Dallas. Y le contesto, nada fancy, ¿no? Nada así, reunión de amigos, conversación, música de los Beatles y otros de mis favoritos, si posible bailongo, yo bailo poco, pero a la gente le gusta bailar y si bailan en mi funeral, pues mejor. Y luego al horno, y ya, nos quitamos de todo tipo de líos. Y luego tenemos a PR César Tapia 7788 que dice, le da mucha risa, me das risa cómo crees en el Big Bang, el Big Bang. No saben ni escribir. Ina, Finogénova, Dawkins, Hawking. El Big Bang. Qué increíble, en eso sí puedes creer que con una explosión se originó todo. La verdad es que estás lejos, pero muy lejos de llegar a entender el nombre natural. No percibe las cosas que son del espíritu porque le son locuras. No sé si entendí. Pero lo que sí le puedo decir es, no creo en eso. No tienes ni idea de lo que hablas. Pero en un señor mágico sí puedes creer y sin pruebas. Al menos el Big Bang, que no Big Bang, tiene pruebas. Y ayer lo hablaba yo, por cierto, el anuncio de momento. Estuve con Gerardo Herrera Corral, el físico mexicano que encabeza un equipo de mexicanos que trabaja en el Centro Europeo, de Investigación Nuclear, en el CERN, en el LHC, el famoso gran colisionador de hadrones. Tuve una larga conversación con él que vamos a publicar pronto aquí. Y, entre otras cosas, contábamos cómo ni nació todo en el Big Bang, ni es Big, ni era Bang. Pero tú lo oíste de paso y pues, no te enteraste. Y me pregunta Coltzin, ¿por qué tienes a Scooby-Doo en el escritorio? Y esta es una buena pregunta. Y para las personas que no conocen a los Guardianes, sí les voy a invitar a que conozcan a los Guardianes de mi canal. El señor se llama Charles Darwin, una de las mentes más brillantes del mundo, con uno de los logros más impresionantes. No fue descubrir la evolución, ya se sabía que la evolución ocurría, sino que logró determinar cómo procedía la evolución para generar la diversidad
de la vida que conocemos en la actualidad. Aquí en grande, Witold Pilecki, un capitán polaco que se hizo detener en Auschwitz, que estuvo 3 años por decisión propia en Auschwitz, que organizó a los presos polacos, que organizó la resistencia, que hizo que se fugaran muchos, y cuando él se fugó en 1943, fue uno de los primeros que avisó al mundo del exterminio contra los judíos y contra los gitanos y otros pueblos que estaba llevando a cabo a la Alemania nazi precisamente en Auschwitz. Este señor es Johann Sebastian Bach, que ya no está, según, según los de los folcloristas de allá de aquellos tiempos, que es mi liga, mi enlace con el arte, no solo con la música, sino con las artes plásticas, con todo lo que significa el arte y la creatividad. Y Scooby-Doo es el que nos recuerda que finalmente, y es respondiéndole pues a su pregunta, a Coltzin, ¿por qué está Scooby-Doo en el escritorio? Pues un recordatorio de que hay que usar el pensamiento crítico, que los fantasmas, extraterrestres, monstruos y otros generadores de dinero para charlatanes siempre resultan tener una explicación natural y humana. O dicho en un lenguaje más directo, es porque el puto Yeti que estaba dando por saco por allí a la hora que le quitas la máscara resultaba ser el imbécil del jardinero que se quiere quedar con el dinero del dueño de la casa. Y esto siempre hay que recordarlo. Y ahora, con ustedes, nuestro premio tan codiciado de todas las semanas, el premio Elton. Dice Giovanni Porras Villalobos 1374. A ver, yo conté cuando los de Desocupa trataron de usar una canción del grupo Chumbawamba, de la banda Chumbawamba, una de las más grandes bandas de la narcopunk, y yo me puse en contacto con el ex líder de Chumbawamba, con Bob Hueli, y le dije, unos nazis están usando tu música. ¡Fu! Vamos, había gente de la disquera, abogados, punkis, presentándose ahí diciendo, suelta eso, deja esa música, y el Dani Desocupa, que es muy valiente, inmediatamente dejó de usar la canción, la música de Desocupa, de Chumbawamba. Y yo decía que Chumbawamba es una banda legendaria, me parece que una banda legendaria, es una relevancia importantísima, pero Giovanni Porras Villalobos, 1374, me dice, ¿legendaria? Es un grupito de un solo éxito. Efectivamente, su éxito se llamaba, ¿cómo se llamaba? Top Thumping. Top Thumping. Ese es un grupito de un solo éxito. Me acuerdo que ellos mismos decían que cuando sacaran su disco de grandes éxitos iba a tener solo esa canción repetida un montón de veces. El dinero que ganaron con Top Thumping lo dieron para causas, por cierto, sociales. La diferencia entre un grupo pequeño y otro legendario como Village People, YMCA, es que una canción suya fue utilizada por los republicanos en las pasadas elecciones de Estados Unidos, y esa canción YMCA llegó a número 1 de Billboard en noviembre de 2024. En el caso de la banda de un solo éxito, seguirán pasando sin pena ni gloria. Y entonces dije, tú mides el nivel de las bandas por sus éxitos. O sea, para ti, Gentle Giant, Black Sabbath, The Clash, Deep Purple, Creedence Clearwater Revival, Crosby, Stills, Nash & Young, Electric Light Orchestra, Green Day, Grateful Dead, o músicos como Bob Dylan, Jimi Hendrix o Bruce Springsteen son pequeños porque nunca tuvieron un número 1 en Billboard. ¡Wow! The Village People. Siguiendo, Facundo Rendo me dice, se suele decir que a los jóvenes actualmente se les complica tener un buen poder adquisitivo debido a los enormes cambios producto de la desindustrialización y el aumento del costo de la vida. Antes supuestamente era más fácil conseguir un buen sueldo, y esperen porque tengo aquí el resto de sin necesidad de tener un título universitario, además de que las propiedades eran más baratas. ¿Qué opina de eso? ¿No implica esto un empeoramiento en el ambiente laboral y salarial? Y le decía yo, no sé cuándo era antes, así, antes, el medievo, ¿no?
Pero el salario mínimo en España nunca había sido tan alto con respecto al coste de la vida que hoy. El aumento del precio de la vivienda, que es el caso fundamental al que te refieres, y lo entiendo, en las grandes metrópolis es un fenómeno mundial, no español. La miopía a la que me refiero impide ver que en estos tiempos de interdependencia hay retos que no son precisamente una confabulación contra los jóvenes. Porque mira, si quieres vivir en Úbeda, por ejemplo, el alquiler, se consiguen alquileres de lugares decentes, ¿no? No me refiero a sitios derruidos, a 4,2 euros por metro cuadrado. De modo que puedes tener 60 metros cuadrados por menos de 300 euros. 100 metros cuadrados por 420 euros de alquiler. No está mal. Hay muchos municipios donde puedes tener alquileres por 5 euros el metro cuadrado y comprar casas por 380 y 500 metros cuadrados. Y te juro que me metí al mercado inmobiliario para confirmar que estas cifras son ciertas. Ah, pero ¿quieres alquileres baratos en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia, en París, en Londres y en Nueva York? De esos no hay. Pero no es porque los jóvenes españoles tengan un problema concreto, sino porque es una tendencia mundial terrible. Yo tengo una amiga que trabaja para la BBC, que tiene un muy buen puesto, que lleva muchos años trabajando y que no puede ponerse un piso sola en Londres. Pero si se fuera a Surrey o se fuera lejos de Londres, sí se lo podría pagar. El problema es que tiene que trabajar en Londres. Ese es el asunto. Y ocurre algo que ha pasado, esto ha pasado muy pocas veces. ¿Saben cuántas pocas veces ha pasado? Ni una. Esta es la primera vez que tenemos 2, cuéntelos usted, 2 premios Elton. Elton, comentario 2 de la semana es de Mateo Pérez, Q5N, que dice: lo que sigo esperando es que hables de cuánto dinero se embolsa Pedro Sánchez al seguirle vendiendo armas a Israel. ¡Yeah! Descubrió una cosa. España, que él cree que es el gobierno español, le vende armas a Israel. Y entonces ese dinero pues, se lo embolsa Pedro Sánchez, porque como es presidente de gobierno, y entonces, bueno, pues le he tenido que contestar, mira. A ver. Tú eres tonto, ¿verdad? ¿Crees que las armas las vende Pedro Sánchez personalmente? ¿O que si las vende el Estado español le dan dinero al presidente? No puedes ser tan infantil y tan tonto. Mira, la única empresa pública importante española que fabrica armas es Navantia y hace barcos, que no creo que use Israel para atacar a los palestinos. Las otras empresas importantes son Airbus, Indra Sistemas, GDELS Santa Bárbara Sistemas, Arrieta y Arrizabalaga, Expal, Iveco Defense Vehicles e ITP Aero, ninguna de las cuales controla Sánchez ni el gobierno español. Entiendo que la izquierda hija de Putin busque cualquier pretexto para promover a Vox, pero no exhiban tal ignorancia, imbecilidad y falta de neuronas que avergüenzan a su familia y a los 5 compañeritos que les quedan todavía en el partido. Historia Tours 6899 me dice: don Mauricio, si usted hubiera nacido en un país musulmán, ya estaría muerto y este canal no existiría. Le digo, bueno, si hubiera nacido en un país cristiano como era Europa antes de la Ilustración y antes de que se venciera a la religión cristiana, me habrían quemado vivo, son iguales. Lo que pasa es que a la cruz ya le ganamos y a la luna creciente todavía no. Ya le ganaré. Y finalmente, Herman Blanco 2189 me dice: Rusia en este punto jamás va a aceptar a Ucrania en la OTAN. Otro país más en la OTAN haciendo fronteras. Así de sencillo. ¿No, vale? ¿Y por qué no le molesta tener fronteras con Noruega, Estonia, Lituania, Letonia y Polonia durante décadas? ¿Por qué no invadió Finlandia, que acaba de entrar a la OTAN, o Suecia? El pretexto de la OTAN no tiene ninguna sustancia, es solo un escudo contra... El pretexto de la OTAN no tiene ninguna sustancia.
salvo porque es un escudo contra las ansias imperialistas, conquistadoras y genocidas de Putin. Si Putin no quería la OTAN cerca, desde hace muchos años tenía que haber hecho algo. No lo hizo. Y cuando no hay un país que esté en la OTAN, invadir ese país es estúpido. ¿Sabes una cosa que no te comenté? Germán Blanco 2189, pero tienes que recordar. Una de las razones por las que Putin con Girkin, cuyas declaraciones tuvimos aquí la semana pasada, una de las razones por las que hizo la invasión en 2014 para el levantamiento en el Donbass y la ocupación de Crimea, es porque la OTAN no puede aceptar como miembro por sus propios reglamentos, no puede aceptar como miembro a un país que tenga un conflicto armado en su propio territorio. Entonces, al generar un conflicto territorial dentro de Ucrania, en el Donbass, con la unidad de Girkin y el pago a los supuestos separatistas prorrusos del Donbass, se crea un conflicto armado desde 2014 dentro del territorio ucraniano que impide que Ucrania entre a la OTAN. Simplemente manteniendo vivo ese conflicto, Ucrania no iba a entrar a la OTAN. Putin te vio la cara de imbécil otra vez.